Lo que están a punto de escuchar en este momento no es una simple crónica policial ni un reporte más sobre el conflicto armado en nuestro país. Es una de esas revelaciones que sacuden los cimientos de la política nacional, que desestabilizan campañas presidenciales y que nos obligan a abrir los ojos ante una realidad que muchos en el poder preferirían mantener sepultada para siempre. La mañana de este sábado 21 de marzo del año 2026 quedará grabada en la memoria judicial, militar y política de Colombia como el día en que la fachada de la legalidad se resquebrajó por completo. Justo cuando los relojes marcaban las 8 en punto de la mañana, un operativo de proporciones titánicas, coordinado milimétricamente desde la ciudad de Bogotá, bajo las órdenes directas del presidente Gustavo Petro, desató una tormenta en la región del Urabá antioqueño. El objetivo no era un criminal cualquiera. Las fuerzas especiales de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, conocida como el ADIJÍN, junto con batallones de élite del Ejército Nacional, tenían en la mira el santuario intocable de alias Boyka, el hermano de sangre y socio criminal del temido Chiquito Malo, el máximo cabecilla del Clan del Golfo. Lo que los uniformados encontraron al derribar las puertas de ese refugio en el municipio de Apartadó, en el departamento de Antioquia, supera con creces cualquier guión de cine de acción y nos entrega una radiografía espeluznante de cómo el narcotráfico y la alta política nacional duermen en la misma cama. Prepárense para escuchar cada detalle, porque lo que escondía la mansión de alias Boyka no solo involucra cantidades industriales de narcóticos y caletas repletas de dinero en efectivo, sino que destapa un escándalo de financiación electoral que apunta directamente a las más altas esferas del uribismo y que ya tiene a la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos respirando en la nuca de varios políticos colombianos. Todo comenzó bajo un silencio sepulcral en las primeras horas del amanecer. Las tropas del ejército y los comandos de la DIJÍN rodearon un perímetro de varios kilómetros cuadrados alrededor de una propiedad que, desde el aire, parecía el capricho arquitectónico de un magnate, pero que en realidad era el centro de mando y el principal anillo de seguridad de la familia de Chiquito Malo. La orden que llegó desde la capital de la República era clara y contundente. No se podía permitir la fuga del hermano del líder del Clan del Golfo, un hombre que manejaba las rutas más lucrativas de exportación de cocaína hacia Centroamérica y Europa. Pero llegar hasta alias Boyka no iba a ser una tarea sencilla. A las 8 de la mañana, cuando las unidades tácticas intentaron asegurar las entradas principales de la lujosa casa, se desató el infierno. Un escuadrón compuesto por 16 paramilitares fuertemente armados, que fungían como la guardia pretoriana del narcotraficante, abrió fuego contra las autoridades. Estos 16 hombres, entrenados para matar y dispuestos a dar la vida por su patrón, intentaron repeler el avance de las tropas utilizando armamento de largo alcance, creando una barrera de plomo que estremeció los cimientos de Apartadó. Sin embargo, la superioridad táctica, la disciplina y la contundencia del Ejército Nacional se impusieron. Tras un intenso intercambio de disparos que mantuvo en vilo a toda la región, los comandos lograron neutralizar la amenaza sin sufrir bajas fatales, acorralando a los mercenarios hasta obligarlos a rendirse. Los 16 paramilitares fueron detenidos en el acto, sometidos en el suelo de esa misma casa que habían jurado defender. Pero el verdadero punto de quiebre de esta operación militar ocurrió minutos después de la captura de alias Boyka y de la rendición de su ejército privado. Viéndose completamente rodeados, con los fusiles del Estado apuntando a sus cabezas y sabiendo que el imperio de su jefe había caído, varios de los detenidos decidieron hablar. En un intento desesperado por negociar beneficios o simplemente por el pánico del momento, estos hombres comenzaron a señalar puntos específicos dentro de la inmensa y ostentosa propiedad. Lo que revelaron a los investigadores de la DIJÍN dejó paralizados incluso a los oficiales más curtidos en la lucha contra el narcotráfico. Al ingresar a la mansión, el contraste era enfermizo. Pisos de mármol importado, muebles de diseñador, obras de arte de dudosa procedencia y candelabros gigantescos adornaban un espacio financiado exclusivamente con la sangre de miles de colombianos. Guiados por las confesiones de los capturados,
las tropas se dirigieron a unos inmensos depósitos subterráneos que estaban camuflados bajo las caballerizas de la propiedad. Al abrir las pesadas puertas de acero de esas bodegas, el olor penetrante de los químicos golpeó el rostro de los uniformados. Apilados con una precisión casi industrial, los agentes encontraron cientos de costales gigantescos. Al rasgar la lona de estos sacos, descubrieron el verdadero tesoro del Clan del Golfo: 27 toneladas de cocaína de la más alta pureza, meticulosamente embaladas en las tradicionales panelas rectangulares, listas y selladas con logotipos que indicaban su destino final en los mercados internacionales. Para que tengan una idea de la magnitud de este hallazgo, 27 toneladas de cocaína representan una de las incautaciones más gigantescas en la historia reciente de nuestro país, un golpe a las finanzas del Clan del Golfo que se calcula en cientos de millones de dólares, una cantidad de droga que requería de una logística naval y terrestre que solo una organización criminal con un poder casi estatal podría coordinar. Suscríbete si te gusta el video, pero si el descubrimiento de la droga fue monumental, lo que los uniformados hallaron dentro de la casa principal fue lo que realmente convirtió esta operación en un terremoto político sin precedentes. Los detenidos indicaron a los agentes que la casa estaba llena de secretos incrustados en su propia arquitectura. Los peritos de la Dijín comenzaron a golpear las paredes de las habitaciones principales y de los despachos privados de alias Boyka, notando un sonido hueco en varios muros estratégicos. Con la ayuda de mazos y herramientas de demolición, rompieron el yeso y la madera fina, revelando compartimentos secretos diseñados por ingenieros al servicio de la mafia. De estas paredes huecas empezaron a caer pesadas maletas de viaje de tamaño grande. Al abrir los cierres, los investigadores se encontraron con montañas de billetes de alta denominación, cuidadosamente organizados y empaquetados en plástico al vacío para evitar la humedad del clima del Urabá. El conteo oficial arrojó la exorbitante suma de 1.680 y 3 millones de pesos en efectivo. Un capital de guerra líquido, disponible para corromper autoridades, pagar sicarios o financiar operaciones clandestinas en cualquier momento. Sin embargo, el dinero y la droga pasaron a un segundo plano cuando los peritos forenses llegaron a una caja fuerte empotrada en el suelo de la habitación principal. Tras forzar el mecanismo de seguridad, no encontraron más billetes ni joyas. Encontraron algo mucho más valioso y peligroso para la estabilidad del país. Encontraron documentos. Se trataba de carpetas enteras con resúmenes contables, libros de balances financieros de la estructura criminal, memorias USB y folios escritos a mano que detallaban el flujo de caja del Clan del Golfo en la región. Al analizar las hojas de cálculo y las listas de egresos, los analistas de inteligencia militar y policial se toparon con descripciones que encendieron todas las alarmas en la Casa de Nariño y en la Fiscalía. En varios de estos folios, junto a cifras de miles de millones de pesos, aparecían anotaciones explícitas bajo los conceptos de pagos Paloma y campaña Valencia. Estas dos frases, escritas con la frialdad de quien registra un gasto de rutina, han destapado una caja de Pandora que amenaza con llevarse por delante a una de las figuras más prominentes de la oposición en Colombia. Los documentos sugieren, con un nivel de detalle aterrador, una supuesta y muy probable financiación directa por parte de la estructura narcoparamilitar del Clan del Golfo a la actual candidata presidencial del Partido Centro Democrático, la senadora Paloma Valencia. Este hallazgo no es un simple rumor de pasillo ni una acusación al aire de un rival político. Son pruebas documentales incautadas en el corazón financiero de la estructura criminal más grande del país, bajo la custodia del hermano del máximo líder de la organización. La existencia de estos folios viene a confirmar lo que durante meses ha sido un secreto a voces en los corredores del poder en Bogotá, el murmullo constante de que sectores del uribismo radical estarían recibiendo inyecciones masivas de capital ilícito para sostener su maquinaria electoral de cara a las elecciones presidenciales. La gravedad de este asunto trasciende nuestras fronteras. Según fuentes anónimas de altísimo nivel dentro de los organismos de inteligencia, la información recopilada en la mansión de alias Boyka
ya fue compartida mediante canales seguros con las agencias federales de los Estados Unidos. Se ha filtrado que, en este preciso momento, Paloma Valencia se encuentra en el centro de una investigación transnacional que involucra de manera directa a la DEA. La agencia antidrogas estadounidense habría puesto sus ojos sobre la candidata y su círculo más cercano, rastreando los movimientos financieros y las conexiones que podrían vincular los dineros calientes del Urabá con las cuentas de campaña en la capital. El operativo de esta mañana en Apartadó nos demuestra que el conflicto en Colombia ha mutado de una manera perversa, donde los señores de la guerra no solo viven escondidos en la selva, sino que tienen la capacidad económica para intentar comprar la presidencia de la República, buscando poner títeres en el poder que legislen a favor de sus intereses, que detengan las extradiciones y que les permitan seguir desangrando al país bajo un manto de impunidad política. La captura de 16 paramilitares fuertemente armados custodiando estas pruebas es la demostración física de que la política y la violencia en ciertas regiones son exactamente la misma cosa. El éxito de esta incursión no fue producto del azar ni de un soplo de último minuto, sino el resultado de 14 meses de infiltración silenciosa, donde agentes encubiertos del Estado tuvieron que mimetizarse entre los jornaleros de las fincas bananeras de Apartadó. Estos valientes oficiales de inteligencia documentaron, arriesgando su propia vida, cada movimiento de los vehículos blindados que ingresaban al perímetro, trazando un mapa exacto de las rutinas de la guardia personal del capo y determinando los horarios precisos en los que el sistema de vigilancia electrónica tenía puntos ciegos. La mansión no solo era una fortaleza de concreto, sino una verdadera central de espionaje equipada con tecnología de punta que rivalizaba con los sistemas de la fuerza pública. En una sala subterránea aislada acústicamente, los comandos hallaron servidores encriptados y antenas satelitales de alcance global, equipos con los cuales alias Boyka lograba triangular llamadas hacia Centroamérica sin ser detectado por los radares convencionales, asegurando así la coordinación ininterrumpida de los envíos marítimos. Además del armamento incautado a los mercenarios detenidos en el asalto inicial, el registro exhaustivo de la propiedad reveló un arsenal de guerra diseñado para sostener un asedio de semanas. Escondidos bajo los pisos de una falsa capilla de oración, se encontraron lanzacohetes antitanque, fusiles de asalto de fabricación europea y miles de municiones trazadoras, un poder de fuego que demuestra que la organización criminal estaba preparándose para una confrontación directa y a gran escala contra cualquier ofensiva gubernamental. La excentricidad de la barbarie también quedó evidenciada en los jardines traseros de la propiedad, donde el narco había construido un zoológico privado que desafiaba cualquier control de las autoridades. Felinos exóticos, aves rapaces traídas de otros continentes y reptiles de especies protegidas permanecían en cautiverio como símbolos de estatus y poder, un macabro recordatorio de cómo las fortunas ilícitas intentan replicar los excesos de las grandes mafias de los años 80. Pero el poderío de alias Boyka no se limitaba a la fuerza bruta. Su verdadero talento radicaba en su capacidad para lavar los activos manchados de sangre. Entre los discos duros incautados se identificó una red de más de 30 empresas fachada, incluyendo concesionarios de vehículos de lujo, constructoras fantasmas y falsas cooperativas agrícolas, a través de las cuales el dinero sucio ingresaba al sistema financiero legal, contaminando la economía formal de toda la región antioqueña. Las investigaciones preliminares sobre esta gigantesca red de lavado indican que el hermano de Chiquito Malo era el enlace directo con los despiadados carteles mexicanos. Los memorandos encontrados en sus despachos detallan reuniones clandestinas en aguas internacionales y establecen tarifas fijas cobradas a estos grupos transnacionales por utilizar los corredores marítimos del Pacífico y el Caribe colombiano, consolidando al capturado como el gerente logístico indispensable del crimen a nivel continental. El costo ambiental de esta maquinaria destructiva también quedó al descubierto al inspeccionar las zonas aledañas a la propiedad intervenida. Los peritos forenses documentaron cómo los residuos químicos altamente tóxicos, derivados del procesamiento de narcóticos, eran vertidos sistemáticamente a través de tuberías ocultas hacia las fuentes hídricas,
envenenando sin piedad el agua que abastece a decenas de comunidades campesinas que viven en la periferia. Estas mismas comunidades vivían sometidas a un régimen de terror dictado desde la comodidad de los salones de la mansión. Los archivos confiscados no solo registraban los millonarios aportes políticos, sino también las cuotas de extorsión cobradas a comerciantes, ganaderos y transportadores locales, un impuesto criminal implacable que asfixiaba el desarrollo del municipio y obligaba a los ciudadanos a financiar indirectamente a sus propios verdugos. La meticulosa planificación del capo incluía una ruta de escape subterránea que afortunadamente no logró utilizar gracias a la asombrosa rapidez del asalto aéreo. Un túnel de más de 300 metros de longitud, reforzado con vigas de acero y equipado con vehículos eléctricos monoplaza, conectaba el sótano principal con una zona boscosa donde un helicóptero camuflado bajo redes de follaje aguardaba permanentemente con los tanques llenos de combustible. Sobre los paramilitares capturados defendiendo la entrada, los interrogatorios iniciales han revelado que se trata de individuos con un oscuro historial de crímenes atroces. Varios de ellos figuraban en los carteles de los más buscados por su participación en desplazamientos forzados y desapariciones sistemáticas, lo que significa que esta operación no solo desmanteló una cúpula financiera, sino que sacó de las calles a un escuadrón de asesinos a sueldo de altísima peligrosidad. En la capital de la República, la magnitud de la incautación ha provocado una movilización sin precedentes en las embajadas y ministerios. Equipos tácticos de agencias extranjeras se han desplazado de urgencia hacia la base militar más cercana para custodiar personalmente la extracción de la evidencia documental, temiendo que la enorme influencia de los implicados pueda generar intentos de sabotaje o destrucción de las pruebas en la cadena de custodia. Esta intervención directa de las autoridades internacionales sugiere que el proceso de judicialización buscará por todos los medios evitar demoras en los tribunales locales, apuntando a una extradición expedita de alias Boyka. Los fiscales extranjeros saben perfectamente que mantener a este cabecilla en una prisión colombiana representa un riesgo extremo de fuga, dada la vasta red de corrupción que su organización ha tejido históricamente dentro del sistema penitenciario. Mientras tanto, en los pasillos del Congreso Nacional, el ambiente es de un nerviosismo absoluto ante la inminente filtración de nuevos nombres asociados a los libros de contabilidad. Los estrategas políticos de todas las vertientes analizan frenéticamente cómo este golpe desbarata los pronósticos electorales, pues la caída de un músculo financiero de este tamaño obliga a reconfigurar por completo las alianzas y despoja a ciertas maquinarias de su principal fuente de propaganda oscura. Resulta ensordecedor el mutismo de los líderes tradicionales que hoy se ven salpicados, quienes han cancelado ruedas de prensa y eventos públicos a lo largo y ancho del territorio nacional. La imposibilidad de defender lo indefendible ante la contundencia de los registros encontrados en la caja fuerte ha sumido a sus voceros en una profunda crisis, mientras las bases ciudadanas exigen respuestas inmediatas sobre la procedencia de los fondos que han sostenido sus carreras. Para consolidar este contundente triunfo institucional, el alto mando militar ha ordenado el despliegue inmediato de 3 batallones adicionales hacia el Golfo de Urabá para evitar cualquier tipo de retaliación. Las autoridades prevén que este vacío de poder genere una sangrienta disputa interna por el control de las rutas huérfanas, por lo que se han redoblado las medidas de seguridad perimetral para proteger a la población civil de posibles retaliaciones armadas. En definitiva, haber penetrado esta fortaleza inexpugnable representa una herida mortal para el liderazgo absoluto de la organización criminal, que ahora se encuentra acorralada, sin su operador de mayor confianza y consciente de que el Estado ha demostrado tener la capacidad técnica y operativa de derrumbar hasta el rincón más protegido de su imperio de terror. En las calles de Apartadó y en las veredas aledañas, el clima es de una tensa calma que se respira en cada esquina. Los comerciantes que por años tuvieron que tributar a la fuerza bajo la amenaza constante de las armas,
Hoy observan con cautela cómo las tropas consolidan su presencia, sintiendo un alivio silencioso, pero temiendo que los mandos medios de la organización intenten cobrar venganza contra la población civil desarmada. Mientras tanto, en las oficinas de la embajada estadounidense, agentes especiales de la agencia antidrogas ya están cruzando los datos financieros encontrados en la caja fuerte con cuentas bancarias registradas en paraísos fiscales. Esta operación conjunta busca trazar la ruta exacta del dinero para demostrar que las millonarias sumas destinadas a financiar campañas políticas pasaron previamente por el sistema financiero internacional, lo que configuraría un delito transnacional que aceleraría las órdenes de extradición de manera inminente. Para el Clan del Golfo, la pérdida de su principal coordinador logístico representa una pesadilla operativa insuperable a corto plazo. Cientos de toneladas de cocaína que aguardan en los laboratorios clandestinos de las selvas del Chocó y el Bajo Cauca antioqueño han quedado literalmente estancadas, pues alias Boyka era el único que poseía las coordenadas de las rutas seguras y los contactos directos con los carteles centroamericanos que debían recibir la mercancía en aguas internacionales. Ahora, el destino del hermano de Chiquito Malo se debate entre la lealtad criminal y el pánico a pasar el resto de sus días en una celda de aislamiento en los Estados Unidos. Los expertos en perfilación criminal sugieren que, al verse acorralado por la abrumadora cantidad de pruebas documentales en su contra, este cabecilla podría optar por acogerse a un principio de oportunidad, ofreciendo entregar los nombres exactos de los congresistas y empresarios que conforman el brazo político de la estructura armada. Esta inminente posibilidad ha puesto una presión insoportable sobre los hombros de la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia, instituciones que ahora tienen el deber histórico de actuar con celeridad y sin miramientos políticos. La ciudadanía entera, a través de las redes sociales y los medios de comunicación independientes, exige que se abran indagaciones formales inmediatas contra todos los funcionarios públicos mencionados en los folios incautados, sin importar su fuero ni su poderío electoral en las regiones. El cerco se estrecha cada vez más sobre aquellos que creyeron que el dinero del narcotráfico podía comprar el poder ejecutivo sin dejar ningún rastro. Las 72 horas posteriores a la captura serán absolutamente cruciales para evitar que la inmensa red de corrupción intente silenciar a los testigos clave o entorpecer la labor de los investigadores que trabajan a contrarreloj para clasificar cada billete y cada papel rescatado de las entrañas de esa mansión. Hoy, el país amanece con la caída de 27 toneladas de muerte blanca, con la recuperación de 1.680 y 3 millones de pesos de dinero sucio y con la captura de alias Boyka, un eslabón fundamental en la cadena de mando del crimen organizado. Pero más allá de eso, Colombia amanece con la evidencia irrefutable de que nuestras instituciones democráticas están bajo el asedio constante del dinero del narcotráfico. El presidente Petro, quien lideró y monitoreó cada segundo de este asalto táctico desde su sala de crisis, ha dado un golpe sobre la mesa que cambia por completo el panorama electoral y judicial de la nación. La pregunta que queda resonando en las mentes de todos los ciudadanos es ¿hasta dónde llegará esta investigación? ¿Cuántos nombres más aparecerán en los libros de contabilidad del hermano de Chiquito Malo? Y si la justicia colombiana, en conjunto con la DEA, tendrá la fortaleza y la independencia necesarias para procesar a quienes se escudan bajo la inmunidad parlamentaria, mientras reciben maletines llenos de sangre. Este escándalo apenas comienza a desenvolverse. Los documentos están siendo encriptados y trasladados bajo máxima seguridad hacia los laboratorios de criminalística, mientras que en los círculos políticos del uribismo reina un silencio tenso, el silencio de quienes saben que la verdad ha sido desenterrada de las paredes huecas de una narcofinca en Antioquia. Mantendremos la vigilancia absoluta sobre el desarrollo de esta noticia que, sin lugar a dudas, marcará un antes y un después en la historia contemporánea de Colombia. Suscríbete si te gustó el video.